Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy se ha titulado Hay cristianos que no tienen su camino definido. Primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, en Dios solo hay dos caminos: el camino de bien para bendición en una vida de gozo y de paz, y el camino de mal para maldición y destrucción de las buenas relaciones. Camino de vida que es en Dios y camino de muerte, un camino sin Dios. En acciones habituales o frecuentes que por conducta dan una manera de ser, bien sea en un carácter espiritual por uso de razón, o bien sea en un carácter carnal, en muchas obras irracionales. En Dios no hay promedios de comportamiento en ser más bueno que malo. O somos buenos en su gracia o somos malos en la obra de la concupiscencia en la carne. Un solo error daña tu reputación. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 2, verso 9, 16 y 17. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Escucha con atención lo que nos dice Dios aquí en boca de Moisés. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Mira, porque Dios hizo su creación en gran manera buena. Aquí está hablando de un árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida. Entre esos árboles también creó el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre, o sea, a Adán, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mira, como quien dice, puedes comer del árbol de vida. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mira, ¿por qué? Porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Dios es santo, Dios es perfecto y no admite en un hombre que sea imagen y semejanza de él que participe tanto de obras buenas como de obras malas. Aquí nosotros sabemos que Dios hizo a Adán en libre albedrío y a la vez pues quiso probar hasta dónde Adán le iba a obedecer. De allí que le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, o sea, espiritualmente. O sea, de allí en adelante Adán quedó con conciencia de bien y de mal. Y esa es la razón por la que nosotros o el mundo entero participa del bien y del mal. Unas veces acertamos por el raciocinio en el bien y otras veces en los deseos de la carne pues obramos mal, en malas pasiones, en malos placeres. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 13, 14 y del 17 al 20. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí nos habla nuestro gran maestro y sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición, o sea, el mundo en cuestión de obras malas es un camino muy espacioso y que lleva a la perdición. El mundo lleva a muchos vicios, a muchas obras de inmoralidad, a muchas obras de pasiones malas. Y dice que por ser espacioso, dice, muchos son los que entran por él. Escúchalo bien. Y angosto el camino que lleva a la vida. O sea, cuando Dios se refiere a que hay un camino angosto que lleva a la vida, se refiere a la estrechez mental y moral. Porque es que nuestra mente solamente está limitada a pensar en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y todo referente a un comportamiento ético y moral. Que el camino sea angosto de la vida, pues quiere decir que es un camino de mucho sacrificio y precisamente de renuncia a los malos deseos de la carne, a la concupiscencia, a las pasiones y placeres. Y allí que se angoste el camino. Y mira lo que dice el Señor, dice, y pocos son los que lo hallan. ¿Quiénes son esos pocos? Realmente las personas que son justas, que quieren ser buenas, que reconocen a Dios y se disponen a hacer la voluntad del Señor. Esos son los pocos. Así, todo buen árbol da buenos frutos. O sea, refiriéndose al árbol de la vida, al que participa del árbol de la vida, da buenos frutos. O sea, buenas acciones en justicia, en razón, en rectitud. Son las personas que obran y procuran estar en todo lo que es correcto. Pero el árbol malo, o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es un camino de muerte, da frutos malos. O sea, da cabida por la concupiscencia de la carne a acciones malas. Entonces mira lo que dice el Señor, que esto es muy importante tenerlo aquí, y de allí el título de que hay cristianos que no tienen un camino definido. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Mira. O sea, los que participan del árbol de la vida no pueden, escúchalo bien, dar malos frutos. Así como Dios no puede mentir, nosotros tampoco. Escúchalo bien. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Mira. O sea que ya el espíritu
y su raciocinio pues han perdido gran porcentaje de obrar correctamente en todas las cosas. De allí que se encuentren este tipo de personas entre el bien y el mal. Y lógicamente una conciencia que les hace saber sus acciones y que a través de ella Dios les levanta juicio. Todo árbol que no da buen fruto, escúchalo bien, es cortado y echado en el fuego. O sea, es inutilizado porque no está haciendo nada referente al reino de Dios. El fuego que hace, el fuego destruye. Así que por sus frutos los conoceréis. Estos tipos de personas son las que no tienen un camino definido. Y como están entre el bien y el mal, pues lógicamente es fácil de detectar este tipo de personas. Porque pues se conocen, porque frecuentemente están obrando errores, están en equivocaciones, están en pleitos, contiendas, y en sus comportamientos se ven sus acciones malas. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 1, del verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira qué bendición tan poderosa. Dios nos habla aquí a través del libro de los Salmos. Dice, bienaventurado el varón, feliz, dichoso. Esas personas que en obediencia a Dios, haciendo la voluntad de Dios, alcanzan autoridad y respeto por toda obra de justicia. Porque dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová, mira. De allí que en la tierra se supone que los jueces, los gobernadores de las naciones, sean de autoridad y respeto. Pero precisamente por vivir en la carne, pues ninguno, ni tanto jueces como presidentes, han perdido la autoridad, han perdido el respeto. ¿Por qué? Porque realmente en ellos no está la justicia y muchas veces se ve el soborno. Entonces dice que en cambio bienaventurado el varón que la ley de Jehová está su delicia, o sea, su satisfacción, su contentamiento, su placer. Hay personas que nos satisfacemos y nos da felicidad obrar la justicia, hacer el bien. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditar quiere decir que piensa mucho en la ley de Dios, la tiene presente en su mente, en su corazón, y considera constantemente, porque es de día y de noche, esos mandamientos que son en razón, esos mandamientos que cuando nos equivocamos pues nos permiten reflexionar. Entonces dice, será este tipo de personas como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El agua es vida, lo mismo que la palabra de Dios es vida, o sea, son personas llenas de vida, que da su fruto en su tiempo, o sea, en todo momento, en toda ocasión, están en buenas obras, en obras de justicia, de equidad, y su hoja no cae, porque son personas con energía y vitalidad en la gracia del Señor, y todo lo que hace prosperará, o sea, todo lo que hacen este tipo de personas le sale bien, le sale favorable a su vida, y en las bendiciones del Señor pues gozan de todo bien. Entonces mira que ya el Señor aquí nos da una pauta de lo que es tener una vida definida en Dios y tenerla indefinida. Así que prestemos mucha atención. Que el Señor les continúe llenando de gracia. Amén.